nos van a estar diciendo qué es lo que quieren hacer y qué es lo que están haciendo. Entonces, se acabó pues la época de la relación bilateral en temas de espionaje, en temas de ataque al terrorismo, y ahora vamos a resentir este unilateralismo que llega a sus extremos. Entonces, es una situación bastante delicada y creo que el gobierno de México debe estar atento y en cuanto descubra cualquier intromisión que afecte a la soberanía mexicana, pues denunciarlo y reclamarlo y convocar a reuniones bilaterales para darle una solución. Fíjate que muy interesante también lo que opina, lo que escribe César Gutiérrez Priego, querido Pepe, para darle paso al maestro Paco Cruz. César Gutiérrez Priego, nuestro amigo, escribe: la CIA bajo el presidente Donald Trump ha estado volando encubiertamente drones MQ-9 Reaper sobre México para espiar a los cárteles de la droga, señalaron a CNN funcionarios actuales y anteriores. Llama la atención esta nota por lo siguiente. En días pasados se tuvo conocimiento de 18 vuelos realizados por aviones de los Estados Unidos con aviones P-8A y RC-135, los cuales tienen la capacidad y tecnología para interceptar comunicaciones y ubicaciones sin necesidad de violar el espacio aéreo mexicano y hacerlo desde el espacio aéreo internacional y aguas internacionales. La pregunta es, ¿para qué enviar un dron MQ-9 Reaper desarmado y violar territorio mexicano si los datos de inteligencia para obtener comunicaciones y ubicaciones se pueden obtener desde el espacio aéreo internacional? Será importante preguntar a quienes hicieron la investigación para la nota. Bueno, y los que también están mencionándolo allá en el Capitolio, agregaría yo, el maestro Francisco Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros. Yo siempre le recomiendo sus dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte. Para nosotros un orgullo que también forme parte de esta familia sin censura, como ya también escuchábamos a Pepe Reveles, querido Paco, muchos temas y no paran las noticias. Vicente, primero buenos días, todavía buenos días. Pepe, también un abrazote para Pepe y para el licenciado que hoy anda chambeando en otras cosas, cuestiones familiares, pero déjame primero respirar, Vicente. Te voy a leer párrafos de un libro que publiqué en 2016, ¿sí? Para que entendamos o tratemos de ver el contexto, y que veamos que esto ya se había hecho. Esto que están haciendo, fíjate, te lo voy a leer como viene en la página 272 de Los Depredadores. No lo escribió hoy, es un libro que publiqué en 2016, ¿sí? Y dice: esconder el fracaso en las relaciones de amistad con la Casa Blanca. Es el gobierno de George W. Bush con el gobierno de Vicente Fox. Y la entrega ciega a los deseos del presidente Bush. Es decir, Fox estaba entregado a Bush, porque para entonces Estados Unidos había desplegado en la frontera con México tecnología de guerra militar a través de aeronaves robot, las mismas que ahora, robot o no tripuladas, Predator BMQ-9, aviones RQ-4, Global Hawks, tampoco tripulados, pero elementos o aeronaves de guerra, y helicópteros militares Hawk para patrullar desde los cielos y a control remoto a control remoto la porosa línea divisoria México-Estados Unidos. Tomando como pretexto los atentados del 11 de septiembre de 2001, Bush detonó en las zonas de la frontera con México una guerra militar de baja intensidad, de la que poco, por no decir nada, supieron explicar los periódicos mexicanos, y menos un Fox perdido en incomprensibles desplantes verbales sobre la legalización de los migrantes y el paso de drogas. Es decir, sí hay que tener cuidado. Hoy tenemos mucho más información sobre esto porque tenemos al momento. Todo lo tenemos al momento. Y de pronto parece que sí, sí hay una escalada. Yo acepto eso, hay una escalada, pero
nada que no hayan enviado. En este mismo libro, en algún otro espacio, advierto que George H.W. Bush, o Bush hijo, desplegó 6.500 militares en esa frontera, al lado de 7.500 sensores que se usaban para la guerra en Afganistán. Es decir, el control de los cielos de México, o por lo menos la investigación y el espionaje, lo tienen desde mucho antes. ¿Sí? Hoy hay una especie de alarma porque tenemos la información de todos lados, alguna confirmada, otra no confirmada. Tenemos una escalada informativa que de pronto nos puede meter un caos como si nunca hubiera pasado esto en México, pero ya pasó. Pasó con Richard M. Nixon. Richard M. Nixon, ¿qué hacía o qué le hacía al mundo? Mantenía, dicen, el dedo en los botones nucleares para espantarnos con una guerra nuclear. ¿Y qué le hacían también a Irán? Sí, a Irak. ¿Qué le hacían? Este tipo de amenazas. ¿Qué está pasando en este momento? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues están tratando primero de amedrentar, porque eso es lo que hacía Richard M. Nixon, que no es el caso de lo que hacía James K. Polk, que es el que termina por anexarse Texas, cuando Texas se declara república independiente. Lo que hace Nixon es amenazar con lo que están haciendo hoy. Y lo que hacía Bush hijo, es lo mismo que están haciendo hoy. El problema es que como nadie publicaba, de pronto pensamos que ya nos están invadiendo. Sí, puede ser que ordenen. Bueno, pues estabas leyendo en la mañana la declaración del obispo de Chilpancingo, Chilapa, ¿no? El obispo Rangel, que está de acuerdo con las incursiones militares. No lo dijo así, pero así lo dijo. ¿Por qué? Porque en México se produce fentanilo. Entonces, hay una escalada, sí, pero también hay una escalada informativa. Una escalada especulativa, una escalada, nosotros lo dijimos en su momento hace unos meses, viene una escalada desde el New York Times, que es lo mismo que hacían con la invasión a Irak. Hay una escalada de información verdadera con información falsa para garantizar. Nosotros dijimos, es un periódico que está yendo hacia la intervención militar de Estados Unidos en México, en cualquiera, una incursión para aplacar a un grupo, para capturar a un capo, lo que sea, o bombardeos con misiles Patriota. Es decir, sí hay, pero ¿qué tenemos? Yo me pregunto, ¿qué pasaría si con toda esta escalada informativa, por ejemplo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reaccionara como, por ejemplo, Javier Milei? Sería una locura. Sí hay, están presionando, van a presionar, con no sé cuántos estados, incluso también de Estados Unidos, ya declararon a los cárteles como grupos a los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Hay una escalada violenta, virulenta, pero no es que no la hayamos tenido. La cuestión es que, por ejemplo, entre 2001 y 2006, Vicente Fox Quesada no hizo nada, la televisión no hizo nada porque estaba la televisión, la prensa escrita, los medios como los que tenemos ahora, estaban haciendo apenas. En 2000 nacieron el sitio digital de Reforma y el universal.com.mx. Entonces no había todo esto de informar al momento. Lo que teníamos que esperar era la información de las agencias de noticias. Hoy tenemos todo esto por donde tú vas, Washington Post, New York Times, a donde venga Washington, los periódicos mexicanos también. Entonces de pronto parece que son cosas que nunca han pasado y que nos puede ganar la paranoia. Yo digo que la semana pasada te dije, hay una especie de construcción de un miedo social. Un miedo social que podría, o por lo menos ellos piensan, quienes armen este programa en Washington, piensan que podría presionar a Claudia Sheinbaum Pardo para tomar decisiones precipitadas.
Entonces, hay que tener cuidado. Por eso quería leerte ese párrafo de mi libro, Los Depredadores, porque es lo mismo. Claro, yo lo viví porque lo investigué, pero ya lo tuvimos. Yo te estoy platicando del gobierno de Vicente Fox, 2001, 2006. Y teníamos este tipo de aeronaves no tripuladas, y más o menos las letras son similares. Y estoy hablando documentado con documentos de Estados Unidos para que, sí, teníamos estas mismas aeronaves no tripuladas, teníamos acciones militares de guerra en la frontera, pero como nadie publicaba, entonces hoy de pronto parece que todo es novedad, y está bien. No digo que no es noticia, son cosas diferentes. Lo que digo es que no hay que caer en pánico y que hay que ver estas escaladas como parte de los programas o de las políticas de Washington, en este caso por un loco que sí puede cometer de pronto la torpeza de ordenar algún ataque, o de personajes que tiene en la CIA, en la DEA, en el FBI, que son personajes títeres y que le van a hacer caso. ¿Sí? Entonces, pero digo, no es nada que no haya pasado, ¿sí? Por eso digo, sí, hay que informar al momento, siempre. ¿Por qué? Porque yo digo, ni siquiera a veces es Trump el caso, sino la gente que lo rodea, que dice, bueno, pues ordenen una incursión armada a México. Pero eso lo tuvo siempre en el dedo Bush hijo. Bush hijo, que fue al que le tocaron los atentados de 2001. Del 11S. Entonces, eso lo tuvo. Eso lo vivimos o lo vivió el mundo con Richard M. Nixon. Richard M. Nixon vivía amenazando con un holocausto, con bombas atómicas. Y así, Nixon, hay que recordarlo, es el del golpe a Salvador Allende. Entonces, sí hay peligro, pero están construyendo una escalada de miedo social. De tal forma que nosotros presionemos a Claudia Sheinbaum Pardo, y Claudia Sheinbaum Pardo les autorice por sí sola las incursiones militares, les autorice, por ejemplo, quedarse con la parte del Golfo de México. Dijimos, va a venir una escalada, va a haber presiones duras, severas, y que yo dije en su momento, el general Ricardo Trevilla Trejo va a tener que hacer un trabajo finísimo con sus contrapartes de Estados Unidos, lo mismo que el almirante Raimundo Pedro Morales Ángeles, que es el secretario de Marina, y Omar García Harfuch. Sé que ya están sentados en las mesas de negociaciones, pero justamente estas escaladas informativas se dan en este tenor, y yo te digo, para mí son una continuación de lo que viví en el gobierno de Vicente Fox mientras investigaba este libro, y en otros gobiernos igual, pero ¿qué hay? Que en los otros gobiernos, los presidentes, el que tú nombres, Peña Nieto, Calderón, Fox, Cedillo, Salinas, se doblegaron inmediato. Bueno, ni siquiera tuvieron que presionarlos mucho, se fueron a vender con ellos. Hoy tenemos una presidenta que no cede, que está muy tranquila, que tiene la cabeza fría pensando en cómo responderle a Donald Trump, y que ha sido ejemplo para otros países. Incluso los periódicos de Estados Unidos, los principales por lo menos, la han tomado como un ejemplo para seguir. Entonces, ¿cómo vas a enfrentar a un tipo que es un vociferante, feroz, loco, peligroso, con un grupo de títeres? Pues tienes que mantener la calma y decir, ¿esto ha pasado en México? Sí, ya ha pasado. ¿Cuándo pasó? Por eso decía, ¿cuándo pasó? Entre 2001 y 2006 nos tuvieron una frontera militarizada. Bill Clinton expulsó a más migrantes que cualquier presidente. Un presidente demócrata expulsó a más migrantes que cualquiera, incluido el primer gobierno de Donald Trump. Hoy tenemos a una presidenta que no se somete, que no se doblega, que encontró los caminos para responder. Entonces, ¿qué es? Es una escalada mayor. E insisto, ¿puede haber una incursión militar? Sí puede haberla. Pero tenemos una presidenta que está calmada. Para mí, el trabajo fino de todo esto, el trabajo más allá de que lo declaren a los cárteles terroristas, el trabajo fino lo tienen que hacer el general Trevilla Trejo, el almirante Morales Ángeles y Omar García Harfuch. Yo decía, es un momento.
Es un momento, y claro, el canciller, Juan Ramón de la Fuente, tiene que hacer un trabajo de tejido muy fino. Es el tiempo de ellos. ¿Qué va a pasar? No lo sabemos. O sea, cuando tienes un tipo, no solo es que que esté loco, mira, tienen una agenda. Tienen una agenda. Y esa agenda incluye incursiones, no solo en México, incursiones en Panamá o en Groenlandia, otro tipo de arreglos en Ucrania, en Palestina. Así que tenemos un presidente loco que tiene un plan, que tiene un programa de acción en el que nos incluye, pero está haciendo, ¿qué está haciendo ahorita? Construir el miedo. Construir el miedo social. Y ese miedo social lo dan a través de ¿qué? A través de toda esa información que generan el Washington Post, New York Times, otros periódicos, CNN, medios de la televisión que te lo dan al momento y que saben, hay que tener mucho cuidado, que saben que todos los medios mexicanos, el que tú veas Televisa, TV Azteca, El Universal, el Reforma y todos los demás, lo van a replicar como quiere la CIA que lo repliquen. Como quiere, como pretende, como pasó en el pasado, y quieren que Claudia Sheinbaum Pardo haga lo mismo que hicieron Enrique Peña Nieto y para atrás, como yo te decía. Aquí, ¿por qué antes nunca lo notamos? Pues porque todo el mundo trabajaba para la CIA, todo el mundo. Aquí hemos documentado de 1952, de Adolfo Ruiz Cortines hasta José López Portillo, eran asalariados de la CIA. Después, con Miguel de la Madrid, ya no hubo necesidad y entonces llegó la USAID o USAID, como se le dice ahora. Llegaron ellos a fines de los 70, cuando termina el gobierno de López Portillo, para que la CIA trabajara en otras formas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Sí está la situación delicada. Yo te decía, a mí me recuerda mucho cuando leo al gobierno de Richard M. Nixon, que mantenía el mundo en vilo. En vilo, ¿por qué? Porque él abiertamente amenazaba, pues tengo el dedo en el botón rojo para estallar una guerra atómica. ¿La estalló? Nunca. El caso de Trump es lo mismo, es muy similar, pero está un poco más loco, que ya es mucho decir, que Richard M. Nixon. Así que hay que estar pendientes, hay que tener cuidado y hay que decir, es la misma situación que nos aplicó que nos aplicó Bush hijo entre 2001, después de septiembre, y 2006, en todo el gobierno de Vicente Fox. La frontera fue una zona de guerra con el mismo tipo de aeronaves que tenemos, espiado por los satélites. Y yo he dicho, sí, tiene que haber vuelos, siempre somos un país que tiene 3,200, somos el socio, porque eventualmente sí pueden entrar terroristas, lo mismo que por Canadá, pero nos tienen vigilados históricamente.